Muchas gracias por la presentación, gracias padre don Carlos por la presencia y a ustedes también por la presencia. En esta última jornada dedicada... A ver, esto no es que sirva para mucho, pero entretiene al personal. En esta última día de las jornadas dedicadas a este, que parten de este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la Carta Samaritanus Bonus, como decía el padre Gil, vamos a centrarnos en la cuestión propiamente sacramental. ¿Puede pasar esto? ¿Sí? Con el cursor. No va. Ahí. Vale. Comienza la carta diciendo, y eso nos puede servir un poco de pórtico a lo que querría explicar, que el buen samaritano que deja su camino para socorrer al hombre enfermo es la imagen de Jesucristo que encuentra al hombre necesitado de salvación y que cuida sus heridas y su dolor con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Toma la expresión de una de las plegarias eucarísticas del misal. Cristo es el médico de las almas y de los cuerpos y el testigo fiel de la presencia salvífica de Dios en el mundo. Como introducía el padre Gil, en estos primeros días, en los 2 días anteriores, hemos visto, en primer lugar, la realidad del hombre vulnerable ante la enfermedad y ante la perspectiva también de la muerte. Hemos visto en el segundo día cómo la medicina, el campo de la medicina, sale al encuentro de esta situación que forma parte de la propia experiencia del ser humano, que es la enfermedad. Y ahora vamos a ver cómo, como anuncia el comienzo de la carta, cómo Jesucristo y la Iglesia están presentes junto al hombre que sufre, junto al hombre necesitado de salvación, junto al hombre enfermo y cómo se vive también la situación de la enfermedad desde la fe. Me gustaría recordar, recientemente fallecido el Papa Benedicto XVI, pues me gustaría tener un recuerdo hacia él porque él también utiliza esta imagen del buen samaritano, de la parábola del buen samaritano, en una de sus mensajes, en el último mensaje que dirige con motivo de la jornada del enfermo, la jornada del año 2013. Y él toma la imagen de la parábola, la figura del buen samaritano, para recordar que en el contexto de la enfermedad, el enfermo se vincula a Cristo. Vivida la enfermedad desde la fe es una vinculación entre el enfermo y el misterio de Jesucristo y el misterio de la Pascua de Jesucristo. Pero a la vez el cristiano, la comunidad cristiana, la Iglesia, encuentra al mismo Jesucristo en el enfermo, según las propias palabras del Señor. Cuando me visitasteis a un enfermo, a mí me lo hicisteis. Dice en ese mensaje el Papa Benedicto XVI que para el enfermo su propia situación de vulnerabilidad, su propia situación de enfermedad se puede vivir desde la perspectiva de la fe. Dice que lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento ni huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación. En primer lugar, aceptar la situación que forma parte de nuestra existencia, madurar en ella, que eso nos ayude también a madurar, que sea una ocasión de crecimiento. Y en tercer lugar, dice, a encontrar en la enfermedad un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Nos sirve para aceptar, para madurar y también para vivirlo desde la fe y vivirlo con sentido.
Y respecto a la comunidad cristiana, a los cristianos que acompañan al enfermo, dice que la persona del enfermo es siempre una invitación a todos para que reconozcan en el rostro del hermano enfermo el santo rostro de Cristo, que sufriendo, muriendo y resucitando, realizó la salvación de la humanidad. Y es que ciertamente la Iglesia continúa la acción misma de Jesucristo en relación a los enfermos. Todos conocemos bien el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesucristo, y sabemos cómo el encuentro de Cristo con los enfermos, la propia actividad terapéutica de Jesucristo es un elemento esencial del anuncio del reino de Dios. Cuando los evangelistas hacen un resumen de la actividad cotidiana de Jesús, como hace San Marcos al comienzo de su evangelio, elencan diversos elementos que forman parte de su ministerio cotidiano, de lo que hacía en el tiempo de su vida ministerial. Y señala varias cosas. En primer lugar, su relación con los enfermos, la actividad terapéutica, cómo se agolpaban, le llevaban a los enfermos y Jesucristo sanaba a los enfermos. En segundo lugar, cómo expulsaba a los demonios. También su acción contra el pecado, contra el tentador, en la expulsión de los demonios. Cómo anunciaba el reino de Dios, el anuncio de la presencia en su persona del reino de Dios. Y también, en un cuarto lugar, se enseñaba siempre su vínculo directo con el Padre por medio de la oración. Jesús se compadece de los enfermos, es uno de los elementos importantes de su ministerio y en múltiples ocasiones reconoce el valor de la fe con la que los enfermos se acercan a él. Y es que las curaciones de Jesús, todos sabemos que lo que manifiestan es un valor salvífico, es decir, son un signo de la presencia del reino de Dios que se manifiesta en la persona de Cristo. Y por tanto son signos de la salvación escatológica que se inicia en la persona de Cristo. Lo que los profetas habían anunciado como promesas mesiánicas, Jesucristo lo cumple en su persona y lo inicia en su persona como salvación escatológica, que aún aguardamos, llegará un día a su plenitud. La Iglesia se asocia al misterio de Jesucristo y se asocia a la misión de Jesucristo continuando su misión salvífica. La Iglesia, como Cristo y los primeros apóstoles, se inclina también ante la humanidad dolorida para que, como dice San Pedro al tullido del templo, en el nombre de Jesucristo Nazareno, pueda levantar a la humanidad y ayudarla a caminar. Forma parte de la propia misión de la Iglesia la atención pastoral a los enfermos. Forma parte necesaria de la misión de la Iglesia esta atención pastoral a todo hombre. La Iglesia acompaña siempre al hombre desde su nacimiento, en el bautismo, hasta el momento de su muerte. En el momento de la muerte, y así lo muestra el ritual de las exequias, cómo acompañamos, cómo la Iglesia, la comunidad cristiana, acompaña al fiel que participa ya de este tránsito hacia el Padre, lo que hacemos es ponerlo en manos de la Iglesia celeste, para que sean ellos los que lo incorporen a esa asamblea celeste que eternamente da gloria al Padre. Pero durante toda nuestra existencia terrena, en la vida cristiana iniciada en el bautismo, la Iglesia acompaña al fiel y también al fiel que está enfermo. Y en este contexto pastoral es donde la Iglesia ofrece la celebración de un sacramento, del sacramento de la unción. Dice la Constitución con la que se abre el ritual de la unción y de la pastoral a los enfermos, la Constitución del Papa Pablo VI,
que la sagrada unción de los enfermos, tal como reconoce y enseña la Iglesia Católica, es uno de los 7 sacramentos del Nuevo Testamento. Ha sido instituido por Jesucristo, nuestro Señor. Aparece, y cita aquí el texto dogmático del Concilio de Trento, aparece esbozado ya en el Evangelio de Marcos, en el envío de Cristo a sus discípulos, y recomendado a los fieles y promulgado por el apóstol Santiago, hermano del Señor, con el texto de la carta de Santiago que hemos escuchado que nos leía también el padre Gil. Este sacramento, que se da en el contexto de la misión pastoral que la Iglesia realiza con los hermanos enfermos, decía también el Papa Benedicto XVI que este sacramento merece hoy una mayor consideración. Ya lo anunciaba en la presentación también el padre Gil. Y merece una mayor consideración tanto en la reflexión teológica como en la acción pastoral con los enfermos. En esos 2 ámbitos, en la reflexión teológica y en la acción pastoral con los enfermos, porque no son 2 dimensiones que caminan paralelas, sino que se implican mutuamente. La reflexión teológica y la acción pastoral, toda acción pastoral se sostiene o se debe sostener sobre una buena base teológica. ¿Por qué? Porque la acción pastoral, todo lo que hace la Iglesia, toda acción de la Iglesia, manifiesta lo que la Iglesia cree, manifiesta la fe. Es expresión también de esa reflexión teológica sobre la que se asienta toda acción pastoral. Y esto sucede de manera especial en el ámbito de la pastoral litúrgico-sacramental. ¿Por qué? Porque según ese antiguo adagio, la lex orandi, la ley de la oración, la celebración, esa expresión de la lex credendi, de lo que la Iglesia cree, de la expresión de la fe, la celebración manifiesta la fe. Y muchas veces se producen abusos o se producen acciones inadecuadas en el ámbito de la liturgia porque podemos buscar unos resultados que no van precedidos ni tienen en cuenta una consistente reflexión teológica acerca de la naturaleza y del fin de la acción litúrgica y sacramental. Pongo muy brevemente 3 ejemplos que cuando preparaba esto me venían así a la cabeza como cuestiones así actuales. Se podrían poner muchos otros. Pero hoy, por ejemplo, vemos cómo bajo la apariencia de piedad eucarística, es decir, bajo una cosa buena, la piedad eucarística, vemos que se da un abuso en el culto eucarístico fuera de la misa, en forma de celebraciones de adoración que no reflejan lo que la Iglesia quiere hacer o lo que la Iglesia quiere significar con el culto eucarístico fuera de la misa. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta el ritual de la comunión y el culto eucarístico fuera de la misa, donde la Iglesia nos muestra cuál es la finalidad de esas celebraciones y cómo se realizan, y el vínculo que tienen con la celebración de la Eucaristía. Hoy son cosas completamente separadas. Un segundo aspecto que se me ocurría es la proliferación de misas en YouTube. En la pandemia a todos nos dio, a todos los párrocos, por ser youtubers, por hacernos youtubers, sin preguntarnos algo, una pregunta previa que afecta a la teología sacramental y que yo creo que no hemos respondido. Quien ve una misa en Internet, y digo bien, quien ve una misa en Internet, ¿participa realmente de la celebración eucarística? Yo creo que es una reflexión actual sobre un tema que tenemos que hacer para que la práctica vaya acorde a la reflexión teológica. Un tercer tema que se me ocurría así a bote pronto es la cuestión de la música en la liturgia. En nuestra pastoral parroquial, diocesana, en los colegios, no se reflexiona hoy sobre la finalidad de la música en la celebración, ni se distingue adecuadamente entre la música para el culto, la música litúrgica y la música de carácter religioso, que transmite un contenido religioso.
Y de hecho, habitualmente, yo les digo a los chicos en clase, lo que cantamos no es verdaderamente expresivo de la fe. La mayor parte de las canciones que hoy cantamos en general en las parroquias, yo les digo, no manifiestan la fe católica. Por ejemplo, no manifiestan el sentido eclesial de la celebración. Son todo en primera persona del singular. Yo te amo, yo te sigo, yo te miro, yo te adoro, yo te quiero, tú me llamas. El carácter eclesial de la celebración no se muestra ni se expresa por medio de la celebración a través de la liturgia. Bueno, son simplemente algunos ejemplos. Para aterrizar en la cuestión de la unción de los enfermos, que es el sacramento que aquí nos ocupa. Porque también en este sacramento, de una manera muy especial, la pastoral y la teología se han implicado mutuamente a lo largo de la historia. Fijaos, hasta el día de hoy, no me alargo en esto porque ya lo ha introducido muy bien el padre Gil, que me ha quitado media charla con la introducción que ha hecho. Hasta el día de hoy, y hace ya 50 años, en el 72, que se promulgó el nuevo ritual, la práctica pastoral del sacramento de la unción sigue vinculando la unción al sacramento que recibimos en el lecho de muerte. Al menos es mi experiencia pastoral. Seguramente sería rico un diálogo acerca de esto, pero llevo 21 años como sacerdote y en general, no siempre, pero en general muchas veces somos llamados, o he sido llamado para administrar el sacramento de la unción cuando efectivamente ya está prácticamente en el lecho de muerte. A veces los familiares dicen incluso, désela usted, pero que no se entere, no, para que no se asuste, que no se entere, o incluso cuando ya está inconsciente. Es decir, la unción aparece como un anuncio inminente, el sacramento de la unción aparece en la práctica pastoral como un anuncio de la inminencia de la muerte. El conocimiento de la historia en la pastoral, en la aplicación pastoral de este sacramento y en la reflexión teológica, creo que nos ayuda a comprender el origen de esta vinculación de la unción entendida todavía en buena parte del pueblo de Dios e incluso de los sacerdotes como extrema unción, que es el nombre que durante muchos siglos ha recibido el sacramento, o también, como se le conocía, como el sacramento de los que parten, es decir, de los que están ya para morir. Sin ánimo de ser exhaustivos, simplemente hacer un brevísimo recorrido, podemos distinguir a grandes rasgos, de una manera muy resumida, tres periodos en la historia del sacramento. En primer lugar, desde el siglo III, que son las primeras fuentes, diríamos, que encontramos a propósito del sacramento, que hayan llegado hasta nosotros, hasta la época, el siglo VIII, IX, la época carolingia. Lo que encontramos, vamos a ver, son oraciones fundamentalmente de bendición del óleo, de bendición del óleo. A partir del siglo VIII, IX, y hasta mediados del siglo XX, hasta prácticamente el Concilio Vaticano II, se ha ido consolidando esa vinculación de la unción con la muerte. Aparecen rituales para la aplicación del óleo, lo vamos a ver, y ese sacramento se vincula al momento de la muerte juntamente con la penitencia. Y de ahí sale, a partir del siglo XII, Pedro Lombardo instituye este nombre, atribuye este nombre a la unción de la extrema unción, que es como se ha conocido durante muchos siglos. Y vamos a ver el intento, y el deseo y la reflexión que se realiza en el concilio y en la subsiguiente reforma litúrgica del ritual tal y como nos ha llegado a nosotros y que es el ritual vigente. La primera etapa, en los primeros siglos, lo que encontramos, tanto en las fuentes litúrgicas que han llegado hasta nosotros, como en las alusiones que hacen los escritores eclesiásticos a propósito de la unción, fundamentalmente lo que se nos habla son de fórmulas para bendecir el óleo, fórmulas con las que bendecir el óleo que después va a ser utilizado para los enfermos
y en muchas ocasiones por los propios enfermos. El centro de atención no es tanto el modo de aplicar ese óleo en los enfermos, sino la bendición que recae sobre ese óleo. La oración más antigua de bendición que nos llega es en el documento conocido como la tradición apostólica del primer tercio del siglo III, que nos dice que si alguien hace la ofrenda, la oblación del aceite, el obispo, es una tarea del obispo la de esa bendición, dice, de la misma manera que ha hecho la oblación del pan y el vino en la Eucaristía, pues también hará una oración de acción de gracias, como ha hecho una plegaria eucarística, una oración de acción de gracias sobre el pan y el vino. Dice, no con las mismas palabras, pero sin embargo con la misma potestad, con la misma fuerza del Espíritu Santo. Y lo hace diciendo, oh Dios, santifica este aceite y santifica a quienes lo van a usar y a gustar. Así como ungiste a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas, concede también tu fortaleza a cuantos gusten de él y tu santidad a cuantos hagan uso del mismo. Este es el testimonio más antiguo que tenemos. La acción del Espíritu Santo que se invoca sobre el óleo es para santificarlo, para hacer de él un sacramento, de modo que por medio de ese óleo se experimente, sea signo de la acción de Cristo en la vida del enfermo y por tanto también santifique a aquellos que lo van a usar. Esa santificación se realiza en forma de fortaleza en el enfermo y también de santidad, de santificación de aquellos que lo reciben. La tradición propiamente romana, que es a la que nosotros pertenecemos, la tradición romana, al menos desde el siglo V, bendice los óleos como todavía hoy hacemos en la misa crismal, en la misa del Jueves Santo. Y la bendición del óleo tenía lugar, y todavía hoy puede seguir teniendo lugar, al final de la plegaria eucarística, en el contexto de la misa crismal, al final de la plegaria eucarística, antes de la conclusión, en el canon romano, antes, hasta la reforma litúrgica del Vaticano II, la única plegaria eucarística del rito romano era la que hoy es la primera, el canon romano. Pues termina diciendo, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Antes de esta conclusión de la plegaria eucarística, se introducía en la misa crismal esta oración, se puede introducir hoy también esta oración que bendice el óleo para los enfermos. Envía, Señor, te lo pedimos, desde lo alto de los cielos, al Espíritu Santo Paráclito. Se pide la fuerza, una epíclesis, la fuerza del Espíritu Santo, que transforma en el signo del aceite, sobre este óleo que tú te has dignado extraer del árbol verde, a fin de aliviar el cuerpo y el espíritu. Que tu santa bendición se convierta para todo el que sea ungido, lo beba o se lo aplique, en un remedio para su cuerpo, para su alma y para su espíritu. Que este óleo con el que tú has ungido a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas y a los mártires, aleje de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo todos los dolores, toda debilidad, toda enfermedad. Él que es el crisma excelente que tú has bendecido, Señor, y que permanece en nuestras entrañas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y termina la plegaria eucarística con la conclusión, por el cual, Señor, creas todas estas cosas buenas, etc. Estos dos ejemplos, el más antiguo y el propio de la tradición romana, nos muestran tres ideas fundamentales en esta primera etapa. En relación con el sacramento de la unción. En primer lugar, que la fuerza santificadora del óleo está en estas bendiciones que hace el obispo sobre el aceite y sirve como fortaleza frente a la enfermedad. La unción, como sacramento para los enfermos, actúa con la fuerza del Espíritu Santo que ha sido invocado sobre todo el hombre, todo lo que el hombre es, en su cuerpo y en su alma. Es decir, como dice el texto de la oración romana, como remedio
para su cuerpo y salvación y fortaleza espiritual, porque el hombre es una unidad en su cuerpo y en su espíritu. Y el hombre enfermo está enfermo todo él. No solamente la enfermedad afecta al cuerpo, sino afecta también al carácter espiritual y al alma del hombre. Y en segundo lugar, en esta primera época, la aplicación del óleo puede ser, vemos, realizada por los propios fieles, según diversos usos. Se puede usar aplicándola como una unción, pero también se habla de gustar y de beber el óleo. Hay diversos usos en el óleo que ha sido bendecido por el obispo. No se trata de un uso mágico o supersticioso, porque tanto el efecto corporal como el espiritual, esa acción sobre todo el hombre, viene del Espíritu Santo que ha sido invocado. A partir del siglo VIII se van a dar una serie de cambios que van a afectar a la comprensión y a la celebración misma del sacramento. Elenco algunos de ellos. Sería muy largo hacer aquí una historia, pero unos flashes de la historia del sacramento. La Reforma Carolingia, los siglos VIII y IX, y la legislación consiguiente de los sínodos y de los propios obispos para llevarla a cabo, esta reforma, va a ir reservando la custodia y la aplicación del óleo a los presbíteros. A los presbíteros. Vemos que antes también los fieles podían llevar el óleo para utilizarlo ellos mismos. Por eso, para su aplicación por parte de los presbíteros, van a comenzar a elaborarse los primeros rituales de cómo administrar el óleo santo, el óleo para los enfermos. Y además, y esto es un elemento importante, progresivamente esa unción, ese sacramento para los enfermos, se va a ir vinculando a los penitentes que reciben el sacramento de la penitencia, que reciben el perdón de los pecados en el lecho de muerte. La penitencia ad mortem, la reconciliación antes de morir. Evidentemente, antes de ser reconciliados, los penitentes no pueden recibir los otros sacramentos, ni la unción ni la Eucaristía. Por eso es necesario, y se reservaba, la práctica pastoral será ir posponiendo el momento de la reconciliación al final de la vida, y vinculando así estos dos sacramentos también, la Eucaristía y la propia unción, a ese momento de la muerte. A los penitentes no se les podía dar la unción de la misma manera que tampoco se les podía dar a los catecúmenos, los que todavía no habían sido bautizados. Ya lo recordaba en el siglo V el Papa Inocencio I en su carta. Por eso en los rituales que van a ir apareciendo se va a desarrollar una secuencia que será reconciliación del penitente, unción y viático. Y a continuación, los ritos propios, las celebraciones propias vinculadas al momento de la muerte, las exequias cristianas. Por este motivo, entre estos siglos, sobre todo entre los siglos VIII y siglo XII-XIII, las fórmulas que acompañan el momento en el cual los presbíteros ungen a los enfermos, según estos rituales, van a ir evolucionando y van a ir expresando cada vez más un efecto fundamentalmente espiritual, que es el vinculado a la purificación de los pecados, para que se disponga al enfermo, ya en muchas ocasiones moribundo, a prepararse a morir, o a prepararse a bien morir. ¿Qué va a suceder? Que la reflexión teológica sistemática que se va a llevar a cabo por parte de los teólogos a partir de los siglos XII-XIII, la reflexión escolástica, va a tener en cuenta, se va a centrar fundamentalmente en la práctica pastoral que se ha ido consolidando en estos siglos. Y lo que va a hacer a su vez es contribuir a fijarla, a fijar esa práctica pastoral que se ha ido desarrollando, dejando el sacramento como de la unción como la extrema unción o la unción de los que parten, la unción de los que están ya
para morir. La fórmula de la unción que se acuña ya en el siglo III y que perdura hasta el siglo XX, va a centrar toda su atención en el perdón de los pecados. La unción es para el perdón de los pecados. Viene a completar la reconciliación. Decía esa fórmula que por esta santa unción se ungían todos los sentidos, los ojos, los oídos, la nariz, los 5 sentidos, y en cada uno de ellos se decía, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te perdone el Señor todos los pecados que hayas cometido por los ojos, por el olfato, por las manos, en cada una de las unciones. La vinculación al momento de la muerte llega a tal punto en algunos teólogos, como por ejemplo en la escuela franciscana, por parte de Duns Scoto, que consideraba que como la unción es consumativa, es el complemento de la penitencia para perdonar todas las culpas veniales, todo rastro de pecado, solamente se podía aplicar ya en el último momento e incluso, decía, cuando el moribundo ya había perdido la conciencia, porque de esa manera uno se asegura que no vuelve a pecar, que no vuelve a pecar. El mismo ritual de la extrema unción que surge posterior al Concilio de Trento y que va a durar hasta el nuevo ritual después del Concilio Vaticano II, va a consolidar incluso un nuevo orden en los sacramentos. El orden de los sacramentos para la muerte será penitencia, viático y unción. El último sacramento que recibe un cristiano no es ya el viático, que es lo que ha sido siempre, la Eucaristía, sino la unción. Bueno, en todo este proceso, que es largo y es complejo, lo que vemos y lo que me quería fijar es cómo la acción pastoral, la liturgia codificada, las celebraciones codificadas en los libros litúrgicos y la reflexión sistemática se influyen mutuamente. Hay una praxis pastoral que se va desarrollando poco a poco, que es reservar el óleo para los sacerdotes, vincular progresivamente la unción al final de la vida, a la penitencia en el lecho de muerte, el aparecer la unción como una consagración final de la vida, igual que somos consagrados por el bautismo al inicio de nuestra vida cristiana, somos consagrados de nuevo con una unción al final de nuestra vida. Esa praxis se fija en libros litúrgicos. El libro litúrgico a la vez lo que hace, al ponerse en práctica, es reforzar la praxis pastoral y en la época de la reflexión sistemática, la teología parte de esa praxis pastoral que se está desarrollando y de los propios libros litúrgicos existentes. En el Concilio Vaticano II se quiere llevar a cabo una revisión general, lo sabemos, el primer tema que se trata en el Concilio Vaticano II es precisamente la liturgia, se quiere llevar a cabo una revisión general de la liturgia en la Iglesia y también de los sacramentos y en concreto del sacramento de la unción. Y cuando trata el tema de la unción, en un primer esquema ya aparecen como esbozados los elementos sobre los cuales reflexionar, sobre los cuales poder mostrar con mayor precisión una reflexión teológica que luego se plasme en la práctica pastoral y en la práctica sacramental. El cambio de nombre, porque en el mismo nombre ya va incluida una teología, pues el cambio de nombre en unción de los enfermos, de modo que la práctica sea que pueda ser celebrado al comienzo de la enfermedad grave, no al final, cuando la enfermedad grave ya conduce a la muerte, sino al comienzo como una ayuda para aquel que se enfrenta a esta situación de enfermedad grave. Que se reorganice de nuevo el orden natural de los sacramentos, de manera que la unción sea después de la reconciliación y antes del viático, el viático como el último sacramento, que se pueda adaptar el número de unciones, hasta entonces eran 5 en los 5 sentidos,
y que las oraciones que acompañan también el momento de la unción se adapten, se puedan modificar para que se adapten a las diversas situaciones. Es cierto que la enfermedad grave nos pone en la perspectiva de la muerte. La enfermedad nos habla, de alguna manera, de nuestra, decía el profesor José María Barrio ya en la primera reflexión, nos habla de nuestra propia vulnerabilidad y por eso nos pone también en la perspectiva de la muerte. Pero en el enfermo se dan diversas situaciones y que las oraciones realmente respondan a esas diversas circunstancias que se viven y que pueda ser reiterable la unción en la misma enfermedad si ésta se prolonga en el tiempo. El texto final de Sacrosanctum Concilium, de la reflexión que hacen los padres conciliares, señalan algunos elementos de por dónde tendrá que ir la reforma litúrgica del sacramento de la unción de los enfermos. Los 3 números que tratan sobre la unción dicen que la extrema unción, que también y mejor puede llamarse unción de los enfermos, no es solo el sacramento de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Por tanto, dice, el tiempo oportuno para recibirlo comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte, o bien por enfermedad, o bien también por vejez, por la edad. La reforma del rito, para la reforma del rito se pide que se hagan ritos separados de la unción de los enfermos y del viático, de manera que no estén directamente vinculados. Uno es el sacramento para los enfermos, otro es el sacramento para los moribundos. Sin embargo, cuando esa circunstancia se da y se puede dar, dice también que se redacte un rito continuado, pero que en principio lo ordinario es que los ritos estén separados. En el rito continuado, el orden sería precisamente eso, la confesión, la unción y el viático. Y por último, que se revise también el número de las unciones y las oraciones se adapten a las diversas circunstancias, como ya decía el primer esquema. En este caso, fijaos, la reflexión teológica que se hace en el Concilio Vaticano II por parte de los padres conciliares y que hace a partir de los datos de la Escritura y de la tradición de la Iglesia, de la tradición genuina de la Iglesia, va a servir de guía, va a ser la guía para la elaboración de un nuevo ritual del sacramento de la unción, es decir, para una nueva práctica pastoral. La reflexión teológica conduce a un ritual que ha de plasmarse en la acción pastoral concreta de la Iglesia. El resultado de estas propuestas del concilio es el ritual vigente publicado en 1972, el ritual de la unción y de la pastoral de los enfermos, que es novedoso, diríamos, o es diferente respecto al resto de los otros rituales, de todos los rituales que se redactan después en la reforma litúrgica, después del Concilio Vaticano II, este es diferente. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de un ritual para la celebración de un sacramento. Puede ser la confirmación, el bautismo para niños, la iniciación cristiana de adultos o para un sacramental, el bendicional para las bendiciones, el ordo para instituir vírgenes, el ritual de exequias, sino que se trata propiamente de un manual con elementos pastorales, que trae elementos pastorales y también celebrativos, evidentemente, que acompañan al fiel cristiano en la enfermedad y en el proceso que conduce a la muerte, como el momento definitivo del tránsito del cristiano, de su incorporación definitiva a la Pascua de Cristo. Es decir, como manual señala elementos pastorales que es importante que la comunidad cristiana tenga en cuenta. Por eso, si abrimos este manual, este ritual de la unción y de la pastoral de enfermos, lo que encontramos, bueno, en primer lugar, que viene precedido por la constitución
apostólica del Papa Pablo VI, Sacram Untionem Infirmorum, porque la Constitución Apostólica señala que esta revisión del sacramento introduce cambios significativos en el rito sacramental respecto del rito anterior, respecto del el ritual de después de Trento. Como sucede con los rituales de la confirmación, del orden sacerdotal y también en el misal romano para la Eucaristía, se señalan esos cambios que son significativos. En el caso de la unción, los cambios afectan a la fórmula sacramental, que es nueva, cambia la fórmula con la que se administra el óleo a los enfermos, cambia, en cierto sentido, la materia, o se amplía la materia, porque sigue siendo el aceite de oliva, pero se permite, según las circunstancias, otro aceite de plantas. O sea que, en cierta manera, también toca la cuestión de la materia. Y toca también el número de las unciones que se realizan y de los miembros que se deben ungir. Después de esa constitución, siempre hay en los rituales posconciliares, los nuevos rituales, unos prenotanda, es decir, una introducción de carácter teológico, de carácter espiritual, pastoral, ritual. Es muy importante, especialmente para nosotros los presbíteros, que vamos a aplicar estos rituales, conocer bien esas introducciones, conocer bien los prenotandos que introducen el ritual. Y luego se señala cómo la Iglesia, en ese acompañamiento pastoral, acompaña al enfermo. Está presente en la vida del enfermo. Por eso el primer capítulo se dedica a la visita y la comunión de los enfermos. La atención de los cristianos, y señala este manual, es tarea de toda la Iglesia. La atención a los cristianos enfermos es tarea de todos. No se reduce simplemente al ámbito sacramental, a la administración de unos sacramentos, sino que tiene que ser expresiva, dice, de la participación en esa solicitud y amor de Cristo y de la Iglesia hacia los que sufren. Por eso involucra a toda la Iglesia, involucra a todos los cristianos, implica a los familiares, implica a quienes les atienden, implica evidentemente a los pastores e implica también a los fieles de la comunidad cristiana a la que los enfermos pertenecen y a la que por su enfermedad ya no pueden asistir. Esta atención pastoral cotidiana, la visita a los enfermos, la atención que la Iglesia tiene con los enfermos, en esta atención cotidiana se sitúan los sacramentos que acompañan y fortalecen la vida cristiana, que son la penitencia, como el signo de nuestra conversión, y la Eucaristía, que nos fortalece con el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Y será este acompañamiento pastoral de los enfermos el que lleve de modo natural a la celebración propia del sacramento propio para los enfermos. En este sentido, en el ritual aparecen también recogidas, en el ritual en español, unas orientaciones doctrinales y pastorales del episcopado español, que acompañan e introducen el ritual, y allí se señalaba que toda la pastoral de los enfermos encuentra esa plena culminación en la celebración de los sacramentos. Ciertamente, momento cumbre, momento pleno, el momento al que apunta todo el acompañamiento pastoral es la celebración de los sacramentos. Pero, dice, será necesario revisar una pastoral que sea exclusivamente sacramentalista, que esté reducida al empeño de hacer aceptar los sacramentos, y también a una pastoral que esté exclusivamente orientada al bien morir. Que lo único que lograría, dice que solo lograría que los fieles, y es lo que sucede en muchas ocasiones, vieran al sacerdote como un mensajero de la muerte. Padre, dele usted la unción, pero que no se entere, para que no se asuste. El capítulo segundo, que es el dedicado exclusivamente al rito de la unción,
en las mismas orientaciones se subraya que la unción de los enfermos es el sacramento específico de la enfermedad y no de la muerte. Si bien también los moribundos pueden ser sujetos de la unción. La variedad de situaciones que pueden darse en el sujeto que recibe el sacramento se reflejan también en el propio rito del sacramento que aparece en el capítulo 2 del ritual. Las oraciones que siguen precisamente al rito mismo de ungir al enfermo. Prevé la ocasión de la enfermedad, en primer lugar, conservando además las oraciones de la tradición cristiana, oraciones que también aparecían en el ritual anterior, pero también si es un anciano a quien se administra la unción o si a quien se le administra la unción está en peligro grave, o cuando se administran ya conjuntamente la unción y el viático, es decir, a alguien que está ya en el final de su vida, o también a quien ya alguien directamente está en agonía. Es decir, diversas situaciones porque son diversos los sujetos que pueden recibir el sacramento. El capítulo 3 va acompañando, fijaos cómo la Iglesia va acompañando todo el proceso de los miembros más débiles de la Iglesia, que son los enfermos y los que se encuentran ya en el tránsito hacia la muerte. Si la unción es el sacramento para los enfermos, el ritual recupera con toda su fuerza que el sacramento propio para el tránsito de esta vida es el viático. El último sacramento que recibe un cristiano es la Eucaristía, en forma de viático, o debe ser la Eucaristía, porque es prenda y garantía de futura resurrección, según las palabras del mismo Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Fijaos la importancia del viático, que ya el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico en el 325, hablaba del viático como de una antigua ley canónica que había que seguir, cuando afirmaba, incluyendo a los penitentes, que acerca de los moribundos, incluso los penitentes, los que todavía tienen que ser reconciliados, acerca de los moribundos se tiene que guardar todavía la antigua ley canónica, a saber, que en peligro de muerte a nadie se le prive del último y más necesario viático. Con el viático, como último sacramento, el ritual, el nuevo ritual, sigue los ritos que acompañan la muerte del cristiano, de tal modo que el último capítulo, la entrega de los moribundos a Dios, ya el momento propio de la muerte, enlaza o se retoma en el ritual de las exequias. El primer capítulo del ritual de las exequias retoma este momento de la muerte del cristiano. A estos elementos en los que se muestra cómo la Iglesia pastoralmente acompaña la enfermedad y la muerte del cristiano, habría que añadir como elementos rituales, como formando parte de esa solicitud pastoral de la Iglesia por los enfermos, habría que añadir también las bendiciones para los enfermos que hay en el bendicional. Con motivo de las visitas, las bendiciones previstas para los enfermos. Y también un capítulo de bendiciones para los ancianos que no pueden salir de casa. Y también añadir las misas propias para pedir por los enfermos, en ese elenco de misas que hay por diversas circunstancias. Pues tenerlos presentes en la comunidad cristiana en la celebración de la Eucaristía. El tiempo ordinario es buena ocasión para, cuando no hay una celebración específica, en determinados momentos, pues orar toda la comunidad cristiana de manera especial por los difuntos. El ritual, voy a saltarme esto, porque los propios prenotandos señalan las características teológicas que acompañan el ritual y que hemos también ido viendo. El rito ordinario de la unción, es decir, el capítulo
el capítulo 2, recoge propiamente la celebración de este sacramento de la unción que forma parte de la atención pastoral a los enfermos. Lo hago muy rápidamente para concluir, porque son celebraciones que además hemos hecho, los que somos presbíteros, pues seguramente hemos hecho todos. La unción puede ir acompañada, dice, de la confesión sacramental, que tiene lugar, si se celebra, tiene lugar fuera del rito. Y si puede introducirse dentro del ritual la comunión, ir acompañada también de la comunión a los enfermos. Se prevé la posibilidad de la comunión y por eso se introducirían los elementos propios de la comunión cuando se lleva a los enfermos. Los ritos iniciales, lo que vienen es a crear siempre, en todo sacramento, un clima para la celebración. En este caso, un clima sagrado que ayude a la comunidad a la oración. Porque la unción, en la medida de lo posible, ha de ser acompañada de la comunidad. Si se celebra en la parroquia o si se celebra en casa, que también la comunidad cristiana esté presente, o en forma de las personas que visitan a los enfermos, de los mismos familiares, es decir, es una celebración de la Iglesia. Y comienza, es interesante, esos ritos iniciales con un saludo, pero también dice con un diálogo de carácter humano y pastoral, es decir, saludando, dice, a los presentes, charlando con el enfermo, que pone de manifiesto, fijaos cómo el rito de la unción no es simplemente un sacramento que cae de golpe a la persona, sino que forma parte de un acompañamiento, El pastor que administra el sacramento de la unción también forma parte de ese acompañamiento pastoral. Y por eso el ritual introduce la celebración precisamente con ese diálogo fraterno que forma parte, que está en el contexto de las visitas a los enfermos. Y luego la aspersión sería el primer rito, porque es una celebración de la comunidad de los bautizados. El significado de ese rito, de ese signo, de la aspersión del agua, viene dado precisamente por la palabra que acompaña el rito, el momento mismo de la aspersión, que esta agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo, que nos redimió con su muerte y resurrección. Es decir, se trata del recuerdo del bautismo puesto en relación con la Pascua de Cristo, porque ya por el bautismo nos incorporamos a la Pascua de Cristo y toda celebración de la Iglesia, toda celebración sacramental es celebración, nos pone en relación con el misterio pascual de Cristo. En este caso, del misterio pascual de Cristo forma parte esencial el misterio de su pasión y de su muerte. Lo que vive el enfermo es su comunión con ese misterio de pasión y de muerte de Cristo para ser glorificado y experimentar la gloria juntamente con él. La monición o la oración que introducen, que sigue y que introducen la celebración, lo que hace es vincular el sacramento al pasaje bíblico donde se promulga ese sacramento, según el texto dogmático del Concilio de Trento, que es la Carta de Santiago. Esta oración, la oración está además basada en el ritual romano anterior y recoge una antigua oración del siglo X. Y en el caso de que no haya habido confesión previa, sacramental, pues se hace un acto penitencial que nos introduce ya a la liturgia de la palabra, que lo que intenta es iluminar siempre el conjunto de la celebración a la luz de lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que nos dice Dios acerca de la enfermedad, acerca del enfermo, acerca de la comunión del enfermo con el misterio de Cristo? Cómo ilumina el misterio de Cristo la situación del enfermo. Es importante todo el leccionario, es decir, el catálogo de lecturas que se introducen en el ritual para preparar bien la celebración, porque la situación del enfermo es diversa, ¿no? Y que la palabra de Dios pueda iluminar la situación concreta que está viviendo. Y la liturgia propiamente sacramental desarrolla
los elementos del sacramento siguiendo la descripción que aparece en la carta de Santiago. Una letanía habla de la oración de fe. El texto de la carta de Santiago decía: ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, una oración de fe, que recen sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Pues esa letanía que introduce es una oración de fe, que concluye en la imposición de manos, es decir, que recen sobre él, que recen sobre él. En ese que recen sobre él, la tradición cristiana ha visto el gesto de la imposición de manos como el signo también de la efusión del Espíritu Santo y de la gracia del Espíritu Santo, un gesto de epíclesis, de invocación del Espíritu Santo, para que en silencio, el silencio también, la liturgia es un signo del Espíritu Santo, pues pueda recibir la gracia del sacramento. El óleo se da gracias por él, ordinariamente es el óleo que ha bendecido el obispo en la misa crismal y que llevamos a las parroquias o que llevamos con nosotros los presbíteros, o en el caso de que no tengamos ese óleo bendecido por el obispo, se prevé la posibilidad de que el mismo presbítero lo bendiga. Para, a continuación, administrar la unción. Administrar la unción. Sacramento de la unción presenta la nueva fórmula que recoge, que está formada, por un lado, con el inicio de la antigua o de la anterior fórmula de la unción, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, iniciaba la fórmula, diciendo después: te perdone el Señor por lo que has pecado con la vista, con el tacto. Pues la primera parte se introduce y luego después se añaden los elementos propios, de nuevo, del texto de Santiago. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante, y si hubieran cometido los pecados, les serán perdonados, donde se expresan precisamente los efectos también del sacramento. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. En esa primera parte de la fórmula se unge en la frente y, mientras se dice en la segunda parte de la fórmula, se unge en las manos, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad, traduce el texto del ritual español. El texto originario y el texto de la carta de Santiago lo vincula también a la resurrección de Cristo. El término que utiliza en griego es precisamente ese, el vincular al enfermo a la misma Pascua de Jesucristo. Y por último, los ritos. A continuación sigue esa oración que está adaptada a las diversas circunstancias, y los ritos conclusivos lo que tratan es de vincular a la comunidad cristiana, que en la medida de lo posible tiene que estar presente, a seguir acompañando y cuidando de los enfermos. Termino diciendo que, aunque el ritual actual ha cumplido ya 50 años, sigue exhortándonos hoy a la aplicación pastoral. Sigue exhortándonos hoy a una aplicación pastoral nueva, una aplicación pastoral nueva. En el proceso histórico del sacramento hemos visto cómo unas circunstancias pastorales determinadas van a tener su reflejo en los rituales y también en la reflexión teológica, en la propia reflexión teológica. Hoy estamos llamados a seguir el camino inverso. La reflexión teológica que ha hecho el Concilio Vaticano II, bebiendo de la Escritura y de la tradición cristiana de la Iglesia, ha elaborado un rito nuevo del sacramento. No solamente un rito nuevo, sino un manual de acompañamiento pastoral a los enfermos, donde el sacramento de la unción es un momento importante de ese acompañamiento. Ha enmarcado el sacramento en un contexto pastoral determinado, acompañar a los enfermos. Y eso se tiene que plasmar en la pastoral de la Iglesia para que no siga siendo en muchas ocasiones visto como el sacramento que anuncia la muerte, sino que
vaya acompañado de una catequesis precisa, dada a los fieles, de nuestra predicación. ¿Cuántos evangelios a lo largo del año nos presentan a Jesucristo curando a los enfermos? Pues qué mejor oportunidad que una de esas ocasiones para poder precisamente explicar por qué Jesús se acercaba a los enfermos y cómo se acerca hoy la Iglesia a los enfermos. Y también pues esa continua formación del pueblo cristiano que está de manera especial en manos de nosotros los pastores. Muchas gracias.